aplauso de alabanza al Rey. Un aplauso de alabanza al Rey. Porque Él ha sido bueno. Él te ha sostenido. Él te ha levantado. El alfa, el omega, el principio, el fin, el primero, el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Consejero, admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. Él está aquí, Él está aquí. Su falda cubre en el templo, su falda cubre en el templo. Vamos, apláudale con ganas, apláudale con reverencia, apláudale con rectitud, apláudale con gozo. El soberano, aquel que no perdió una batalla, aquel que pelea por vos cada día, cada despertar. Él está a tu lado. Te alabamos, soberano. Te alabamos, soberano. Dele la gloria al Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, iglesia. Les saludo con la paz del Señor. Que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesús hoy reine en sus corazones. Y quiero agradecer a Dios por la oportunidad de poder traer un mensaje, de poder traer la palabra. Quiero agradecer también a la comisión pastoral que me ha dado la oportunidad. Porque ¿cuántos creen que servir a Dios es una oportunidad? El servir a Dios no es una carga. El servir a Dios no es un peso. El servir a Dios es un privilegio. Es una oportunidad grande que nos da de poder ser parte de su reino. Él nos confía su palabra. Él nos confía los dones, nos confía los talentos. Y están puestos en nuestras manos. Nosotros tenemos que ser agradecidos por servirle a Él. ¿Cuántos lo creen? Servir a Dios es una oportunidad. Servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es lo mejor que le puede pasar en la vida, hermano. Y yo agradezco al Señor por esta oportunidad. Agradezco a los pastores que me han dado la oportunidad de poder traer el mensaje. Y como todos saben, ¿cuál es el lema de este encuentro? Aviva el fuego de Dios que está en ti. Hay algo dentro tuyo que Dios depositó, que se tiene que avivar. No es que Dios tiene que traer algo nuevo. Hay algo que ya está dentro, que tiene que avivarse, que tiene que encenderse. Y de eso se va a tratar la palabra en esta mañana. Vamos a ir al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Porque es necesario que avivemos lo que Dios depositó en cada uno de nosotros. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Y cuando todos estemos, nos vamos a poner de pie en reverencia a su palabra. Porque su palabra merece respeto. Porque su palabra merece reverencia. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Y cuando lo hayamos encontrado, usted grite amén, por favor. ¿Lo encontraron? Lo compartimos, honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Amén. Primera de Reyes 18:30, la palabra del Señor dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Amén. Tome su asiento y damos gracias al Señor por su palabra, porque Él en esta mañana viene a hablarnos. Y aquí podemos ver, quizás muchos conocen ya esta historia, en donde Elías, primeramente, Dios pone palabra en su corazón para que le diga al pueblo de Dios que iba a haber una sequía por un tiempo extendido. Y así el pueblo de Dios sufre una sequía de 3 años y medio por la desobediencia, por la iniquidad, por el pecado. El pueblo de Dios dejó de enviar lluvia a su pueblo. Y dice que los campos se estaban secando, los ganados no tenían de qué tomar. El
Ellos ya no sabían qué hacer, pero en una oportunidad Dios le vuelve a hablar a Elías y le dice: es necesario que vuelvas al pueblo y los hables y los juntes en un lugar determinado, porque yo quiero hacer algo con ellos. Hoy el Señor nos juntó en un lugar determinado porque quiere hacer algo con ustedes, porque quiere hacer algo con mi vida. Y dice que ahí estaba Elías, vuelve hacia el pueblo de Dios y lo junta y lo lleva a monte. ¿A qué monte lo lleva Elías? Al monte Carmelo. Monte Carmelo significa belleza de Dios, o huerto o jardín. Era necesario que Elías vuelva a llevar al pueblo al jardín, al huerto. Ustedes saben bien cuando Génesis habla de un huerto, habla de un jardín. Ahí el hombre con Dios tenía una comunión diaria. Ahí el hombre con Dios tenía una relación diaria. Ahí el hombre con Dios hablaba todos los días de su vida. Lo que Elías estaba haciendo era llevar al pueblo de Dios a ese lugar donde Dios hablaba, donde Dios se comunicaba con el hombre, para que el fuego de Dios caiga primeramente. Lo que Elías hizo, lo llevó al huerto, lo llevó al principio. Hoy el Padre te dice en esta mañana: si tú quieres que el fuego de Dios descienda, es necesario que vuelvas al principio, es necesario que vuelvas al jardín, es necesario que vuelvas al huerto. Cuando hablábamos cara a cara, cuando te encerrabas en tu cuarto y doblabas la rodilla y sentías mi presencia, usted quiere fuego en esta mañana. Usted tiene que volver al principio. Usted tiene que volver al jardín del Edén, donde todo había comenzado, donde Dios había soplado aliento de vida sobre el hombre y el hombre era un ser viviente, donde Adán tenía la capacidad de nombrar todos los animales de la tierra, pero a causa del pecado la voz de Dios comenzó a silenciarse. Pero en esta oportunidad Dios le dice a Elías: llévalos de vuelta al jardín, llévalos de vuelta al monte Carmelo. No los lleves a un lugar así nomás, llévalos a un lugar determinado, porque la palabra dice que el altar que Elías arregló era el altar de Jehová. Era algo que ya estaba levantado, pero por ciertas circunstancias ese altar se había caído. Yo no sé lo que ha pasado con tu vida. Yo no sé lo que pasó para que el altar se derrumbe, para que el altar comience a destrozarse en pedazos. Pero el lema de este encuentro tan importante es que tú tienes que avivar lo que Dios puso en tu corazón. Pero para que el fuego descienda es necesario que arregles tu altar, es necesario que vuelva al principio, a donde todo comenzó, cuando Él ponía una palabra y tú no te callabas por nada, tú no te callabas por nadie, donde tú caminabas cuadras, donde te movías para un lado, donde te movías para el otro, no importaba el sol, no importaba la lluvia. Si tú tenías que predicar, tú predicabas la palabra. ¿Qué pasó con eso que se apagó? ¿Qué pasó con eso que se silenció? Es necesario, dice el Padre, en esta mañana, que vuelvas a ese primer amor. Que vuelvas a ese primer amor. Mira, dice, mira de dónde has caído y vuelve a tus primeras obras. Tú quieres fuego, iglesia. Tú quieres fuego. Vuelve al jardín. Vuelve al Edén. Vuelve a esa relación diaria. Elías reúne al pueblo en el monte Carmelo, 26 kilómetros de largo, 7 kilómetros de ancho. El monte Carmelo no era nada fácil llegar hacia arriba, pero Elías dijo: si ustedes quieren fuego, tendrán que esforzarse. Si
manera. Tú tienes visión, tú tienes enfoque, pero es necesario que te pares donde Dios dice que te pares. Y ahí estaba Elías. Dice que reúne el pueblo en el jardín para recordarles de dónde Dios los había sacado. Porque era un pueblo que estaba claudicando entre dos dioses, entre Baal y entre Jehová. Y Elías le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre los dos dioses? Porque estaban con un pie adentro, pero con un pie afuera. Claudicar quiere decir saltar de un pensamiento al otro. Ellos eran inestables, ellos eran inconstantes. No es que ellos habían dejado de seguir a Dios totalmente. No, ellos estaban hoy con Baal y mañana estaban con Jehová. Hoy estaban con Baal y mañana con Jehová. Estaban de un lado al otro. Dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus quehaceres y es arrastrado de un lado al otro. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Hoy quiero congregarme, mañana ya no quiero. Dios no quiere eso de ti, Dios no quiere eso de mí. El Señor quiere personas realmente comprometidas con su llamado, con su palabra, con el ministerio que Él puso en tus manos. Pero el pueblo de Israel claudicaba entre dos pensamientos, porque cuando le convenía seguían a Dios, pero cuando venían los desiertos, cuando venían las pruebas, se iban ante el Dios de Baal. Y dice que el Dios de Baal era el Dios del tiempo para ellos. Y dice que el Dios de Baal manejaba la lluvia para la cosecha. Y ellos tenían este pensamiento. Entonces Dios dijo: ¿ustedes quieren seguir a Baal? Bueno, yo voy a enviar sequía durante 3 años y medio. Porque el Dios de los tiempos soy yo, dice el Señor. Entonces soy yo, dice Jehová, quien maneja los tiempos, quien maneja las sazones, quien maneja las estaciones de tu vida. Por eso seguían a Baal, creían que Baal manejaba los tiempos. Señor amado. Y dice que Elías los lleva. Y ahí en el monte Carmelo les dice al pueblo: vengan, acérquense, porque ellos han estado toda la mañana queriendo invocar a Baal, pero nada había pasado. Y dice que llegaron hasta un punto que se lastimaban, se tajeaban, porque saben lo que querían hacer, querían entregarse a ellos como sacrificio vivo a Dios. Pero usted sabe bien quién fue quien se entregó por cada uno de nosotros. El cordero inmolado, el que no tiene mancha, el que no tiene arruga, ese fue crucificado por ti y por mí, por el perdón de nuestros pecados, para que usted y yo tengamos el libre acceso a la salvación, el libre acceso al perdón de nuestros pecados. Ellos querían sacrificarse para que el supuesto Dios de Baal haga algo, pero nada acontecía. Porque sacrificio hubo uno solo, expiatorio, que duró por toda la eternidad. Y es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Ese fue el sacrificio más grande de todos los tiempos. El sacrificio de Jesús. Y Elías comienza a arreglar el altar, pero dice que junta 12 piedras conforme al número de la tribu de Israel. Así que imagínense al siervo en aquel lugar. Bueno, ¿por dónde tengo que empezar para que el altar de Jehová se arregle? ¿Por dónde tengo que empezar para que el fuego de Dios caiga sobre ellos, sobre mi vida? Y dice que agarra las piedras conforme al número de las tribus. Así que usted imagínese, cada tribu tiene un significado, cada tribu representa algo. Así que yo me imagino a Elías cargando la piedra de Leví y llevándola al altar. La piedra de Leví es la piedra del sacerdocio. La piedra de Leví, el significado en hebreo es el que une a los suyos. Así que usted imagínese Elías cargando la piedra, porque Elías era profeta, no era sacerdote. Pero cuando se armaba el altar, en aquellos tiempos eran los sacerdotes, eran los levitas quienes cargaban las piedras en sus pectorales y las llevaban al altar para edificarlo. Pero era necesario que Elías se corra de ser profeta para que camine como sacerdote, porque ¿sabe qué? Jezabel, quien era que gobernaba con Acab, había silenciado la voz profética en aquel
aquel tiempo había silenciado a los siervos de Dios. Dice que tenía 450 profetas de Baal y 400 de Acera sentados a la mesa comiendo con ella. Ella había dominado. Jezabel estaba dominando al pueblo de Dios con la idolatría, y el sacerdocio en Israel se había apagado. Pero era necesario que Elías camine como sacerdote para que el fuego comience a caer. Y dice que lleva la piedra. Imagínense la de Leví, el que une a los suyos. Porque era necesario que el pueblo se vuelva a unir. Porque si usted quiere fuego de Dios, primeramente tenemos que unirnos como iglesia. Tenemos que unirnos como hermanos en la fe. No podemos estar mirando para un lado, mirando para el otro. La piedra de Leví representa la unidad. Usted tiene que unirse con su hermano para que el fuego de Dios descienda sobre esta casa en este encuentro. Porque si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, todo lo que pidieran al Padre os será hecho. Porque si 2 o 3 se congregaran en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Pero ¿qué pasa cuando hay uno solo? No es solamente que nos tenemos que poner de acuerdo como iglesia. Usted mismo dentro suyo tiene que estar de acuerdo. Su cuerpo, su mente, su alma, su espíritu, todo tiene que estar alineado para que el fuego de Dios descienda. Porque a veces usted está en la iglesia, pero su mente está vagando por otro lado. A veces usted está en la iglesia, pero estamos pensando en otros quehaceres. En esta mañana, centrate en lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Alinea tu vida. Leví, el que une a los suyos. Cuerpo, alma y espíritu tienen que estar alineados. Porque el fuego tiene que descender. Como iglesia tenemos que estar unidos. Porque el fuego de Dios quiere descender en este encuentro. Hablamos de avivamiento. Avivar es sacudir, es arañar, es mover algo que está queriendo prenderse pero está apagado. Avivar. Y lo que Elías estaba haciendo era llevar la unión nuevamente del pueblo de Dios al altar. Porque era imposible que el fuego descienda si no había unidad entre ellos. Ay, es que a veces queremos fuego pero no estamos de acuerdo con el hermano. Es que a veces queremos fuego pero estoy claudicando en contra de mi hermano. Pero a veces estoy pensando mal de mi hermano. ¿Cómo quiero fuego si no estoy en unión con mi hermano? Leví representa la tribu, el que une a los suyos. Entonces Elías dijo: es necesario que yo lleve la unidad al altar. Esa es la piedra que Elías puso para que el fuego de Dios descienda. Pero vamos con otra piedra. Me imagino, no sé si las piedras eran grandes o chicas o cómo serían, pero yo creo que Elías no habrá armado un altar así porque sí. Elías armó el altar con revelación. Elías armó un altar con entendimiento, porque él entendía que era necesario que Dios descienda en ese lugar. No sé cuántos se entienden en esta mañana que es necesario que Él nos visite. Porque en vano sería lo que estamos haciendo sin verdad. Y otra piedra que pudo haber agarrado, no la sé numéricamente o en qué orden lo hizo, pero imagínense la piedra de Gad. La piedra de Gad es el mes del arrepentimiento, el mes de Lul. Lo que Elías estaba llevando al altar era el arrepentimiento, porque es necesario que si usted quiere que el fuego descienda, primeramente haya arrepentimiento en los corazones. El arrepentimiento tiene que estar todos los días. Si usted quiere fuego, usted tiene que tener un arrepentimiento genuino. Cuando Jesús fue bautizado en las aguas del Jordán, fue pasado por agua, bautismo de arrepentimiento, y él no tenía de qué arrepentirse, pero él nos dejó ese legado, porque el arrepentimiento lo que produjo en esa ocasión, produjo que el cielo se abra, produjo que el Espíritu Santo caiga y produjo que el Padre hable. Si usted quiere que los cielos se abran en
estaba llevando al altar era el arrepentimiento, porque el pueblo de Dios se había extraviado. Porque el pueblo de Dios se había olvidado de los preceptos, de los mandamientos. Y era necesario que la piedra de Gad, el mes del arrepentimiento, mes de Elul, fue en el mes que él nació. Si usted después lo quiere estudiar, estúdielo. Porque hay mucho significado en la palabra es infinita. Sí, Señor. Pero cuando Gad nace, fue el mes de Elul, el mes del arrepentimiento. Y esa era la piedra que Elías estaba llevando al altar. Esa era la piedra del arrepentimiento. Y cuando Jezabel ataca al pueblo de Dios, ataca la profecía, porque la profecía produce arrepentimiento. Por eso Jonás no quería profetizar contra Nínive, porque sabía que se iban a arrepentir, y él tenía una herida en su corazón contra ese pueblo. Porque la profecía trae arrepentimiento, el arrepentimiento trae conversión, la conversión trae santidad, y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso Jezabel atacó la voz profética, por eso Jezabel había encerrado a todos los profetas de Dios, porque la profecía produce en el corazón arrepentimiento. La profecía no son emociones, la profecía no es algo pasajero, la profecía de Dios se cumple, pero se cumple para producir en tu corazón arrepentimiento, para que tú te vuelvas a Él. Y cuando hay arrepentimiento hay conversión, y cuando hay conversión hay santidad. Arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El refrigerio es algo fresco. El refrigerio es como si fuese que usted toma un refresco y se siente aliviado, porque el pecado muchas veces quema nuestra vida. Estamos intranquilos, pero cuando hay arrepentimiento, el Señor envía un refrigerio para nosotros. Arrepentíos y convertíos. La piedra del arrepentimiento. Si usted quiere fuego, primeramente es necesario que ordenemos el altar. Y hoy el Señor en esta mañana está indicándonos cómo ese altar tiene que ser ordenado, cómo ese altar tiene que ser levantado. Usted imagínese a Elías cargando las piedras, y quizás muchos quisieron ayudarlo, pero él entendía que debía de hacerlo con reverencia. Y otra de las piedras que podemos poner en ese altar es la piedra de José. La tribu, José, uno de los hijos de Jacob, llevando la piedra de José al altar. Y ustedes conocen seguramente la historia de José, todo lo que ese varón ha tenido que atravesar, pero también Dios lo ha sabido promocionar en el tiempo que fue necesario. Pero si hay algo que destaco de José, son sus hijos, Manasés y Efraín. Efraín significa que Dios me fructificó en tierra de mi aflicción, pero Manasés significa el que me hace olvidar. Porque muchas veces usted quiere el fuego, pero no se olvida lo que le hicieron. Porque muchas veces usted quiere el fuego, pero no puede perdonar las ofensas que le han hecho en su vida pasada. Si usted quiere fuego, es necesario que usted perdone. Porque de la misma manera que Cristo te perdonó, de esa misma manera usted tiene que perdonar, soportándonos unos a otros, dice el Señor. Y la piedra de José representa el perdón, porque si hay algo que este varón tuvo, fue un perdón. Por eso Dios lo ha posicionado en los lugares en que él estaba. ¿Usted quiere fuego? ¿Quiere fuego? ¿Usted quiere que haya un avivamiento en su corazón? ¿Usted quiere un avivamiento en su casa, en sus hijos, en su familia? Hoy el Padre dice, usted tiene que perdonar. No, pero no sabe lo que me hicieron, varón. Cuando era chico, cuando pasé esto, aquello, lo otro. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Él sabe por lo que estás pasando en esta mañana. Él sabe cuánto te costó llegar. Él sabe que viniste con tus últimas fuerzas, pero Él te dice en esta mañana: yo quiero arreglar tu altar. Yo quiero que el fuego de Dios caiga sobre tu vida. Yo quiero que comiences a avivar lo que un día deposité en tu corazón. La piedra de José es la piedra del perdón. No sé a quién tenés que perdonar, pero el Padre me dice que hay alguien que tenés que perdonar. Y han pasado los años y has creído que has perdonado, pero 2 por 3 en algún pensamiento vuelve a brotar eso. Y te lastima, te hace daño, te aleja del llamado, te aleja del propósito, te saca la fuerza, te desenfoca. Porque la piedra del perdón tiene que estar en el altar. No se olvide que todo eso fue lo que el fuego descendió y quemó todo. Era un sacrificio. Usted tiene que traerlo al altar en esta mañana. Señor, yo traigo a esta persona que me dañó, que me lastimó, pero la traigo porque la quiero perdonar. Porque la falta de perdón muchas veces no me ha dejado salir adelante. Elías, quizás la piedra esa era pesada. Yo creo que esa fue una piedra muy pesada, espiritualmente hablando. Porque muchas veces no es fácil perdonar lo que te hicieron. Porque muchas veces no es fácil perdonar a quien que te dañó, que te lastimó. Y seguramente a Elías le costó levantar esa piedra, la piedra del perdón. Pero él sabía que era necesario traerla al altar. En esta mañana te dice el Padre que tenés que perdonar. Porque es necesario, dice el Señor. Porque nada se compara con el sufrimiento de la cruz. Porque en esa cruz Él pagó un alto precio por mí y por tu vida. Porque en esa cruz Él te dio libre acceso a la salvación. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar oportuno socorro y recibir misericordia. Y otra de las piedras que Elías estaba cargando en su pecho y llevando al altar es la piedra de Aser, la tribu de Aser. Dice que la tribu de Aser, cuando lograron con Josué llegar a la tierra prometida, a la tribu de Aser se le dio una tierra fructífera. La tierra de Aser se caracterizaba porque ellos daban frutos. Pero quizás por la desobediencia, por la inconstancia, por todo lo que el pueblo había vivido, habían dejado de dar frutos. Habían dejado de ser fructíferos. Y era necesario que Elías lleve de vuelta la piedra de Aser al altar y les diga al pueblo de Dios: ustedes han dejado de dar frutos. ¿Qué pasó con los frutos del Espíritu Santo? ¿A dónde quedó el amor por las almas? ¿A dónde quedó el gozo? ¿A dónde quedó la paciencia? ¿A dónde quedó la benignidad? ¿A dónde quedó la mansedumbre? ¿A dónde quedó el dominio propio? ¿Qué pasó con el amor por las almas? Si antes corrías a abrazarlo, si antes te desesperabas por predicarle, no te importaba si estaban sucios, no te importaba si estaban borrachos, no te importaba si estaban drogados. Tú sabías que había un amor que estaba por encima de sus condiciones. ¿Qué pasó con el fruto del amor? ¿Qué pasó con el amor por predicar? Los frutos del Espíritu Santo son los que Elías llevó al altar, porque Israel había dejado de dar frutos. Y nosotros, dice la palabra, que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos, y aquel que lleva fruto, Él nos limpiará para que llevemos más y más y más y más frutos. Pero aquel que no da fruto, dice que será cortado. Es necesario que haya frutos. No hablo de frutos materiales, no hablo de bendiciones materiales, hablo
hablo de los frutos del Espíritu Santo. ¿A dónde está la paciencia cuando estamos pasando por situaciones difíciles? ¿A dónde está el gozo? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Apláudale con ganas, por favor, si le va a aplaudir. Pero muchas veces esos frutos quedaron a un costado. Cuando una situación difícil se levanta en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, los frutos muchas veces quedan a un lado. Pero los frutos se manifiestan en los momentos difíciles. Los frutos se manifiestan cuando hay tempestades. Ahí es lo que se revela, lo que hay en nuestros corazones. Ahí es lo que se revela, lo que hay dentro de nosotros. Cuáles son los frutos que portamos como hijos de Dios, como personas que nos acercamos diariamente a su presencia. Porque si tú te acercas a Él, tiene que haber frutos. Porque si tú estás en comunión con Él, tiene que haber cambio. Porque Él es un Dios que cambia. Porque Él es un Dios que transforma. Porque Él es un Dios que está por encima de tus debilidades, por encima de tus errores. Pero el Señor hoy te dice: ¿a dónde están esos frutos? La tribu de Aser estaba en una tierra donde abundaba el fruto, pero por el pecado se habían desviado y habían dejado de ser fructíferos. El Señor te está hablando de frutos. El Señor te está hablando de perdón. El Señor te está hablando de arrepentimiento. Porque si usted quiere que el fuego de Dios descienda en este encuentro, usted va a tener que acomodar cada piedra en el altar como el Señor quiere que lo haga. Y no podemos atajar ningún paso. No podemos saltear ningún paso. Porque Dios es orden. La palabra del Señor dice que en el principio la tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. Si hay desorden, no hay presencia. Pero si usted quiere orden, la presencia de Dios lo va a respaldar. Y Él tuvo que intervenir cuando había desorden en la tierra. Y comenzó a ordenar. Porque cuando Dios está, tiene que haber un orden. Cuando Dios está, tiene que haber frutos. Cuando Dios está, tiene que haber crecimiento. Y otra de las piedras que Elías pudo haber llevado al altar es la piedra de Judá. Y cuando nace Judá, su madre le pone Judá porque dice: esta vez te alabaré. La piedra de la alabanza, la piedra de la adoración. ¿A dónde quedó la alabanza? ¿A dónde quedó la adoración? Es que pasé tal circunstancia y he dejado de cantarle al Señor, he dejado de adorarle al Señor. Una cosa había pasado Pablo y Silas allí en la cárcel. Dice que los metieron presos en la celda de más adentro, en la celda de castigo. Y ellos pasaban y los presos lo veían como ellos entraban en la última celda. Los que estaban en esa celda no tenían esperanza, no tenían oportunidad para nada. Pero una cosa había entendido Pablo, una cosa había entendido Silas. Ellos tenían cadena en sus manos, cadena en sus pies, pero su boca estaba libre para adorar al Rey de Reyes. Tú no puedes permitir bajo ninguna circunstancia que tu boca deje de glorificar a Dios, que tu boca deje de exaltar a Dios. Pablo y Silas tenían las manos atadas, tenían los pies atados, pero su boca estaba libre para cantarle. Y ellos cantaban salmos, y ellos cantaban himnos, y a la medianoche hubo un temblor que toda la cárcel fue sacudida. No puedes permitir que la circunstancia silencie tu voz. Pero en mi casa estoy pasando tal prueba. Tú sigue alabando. En el proceso alaba. En la prueba alaba. En la dificultad alaba. Porque hay alguien que va a salir a tu encuentro. Y ese se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que no perdió ni una batalla. Aquel que todo lo ve. Aquel que todo lo puede. Aquel que todo lo escudriña. Tú no puedes permitir que
boca. Mis hijos están en la droga, pero yo te alabo, Señor. Mi marido está perdido, pero yo te alabo, Señor. Mi esposa no se quiere congregar, pero yo te sigo alabando, porque mi adoración no depende de mi realidad. Mi adoración depende de que hubo alguien que pagó un alto precio por mi vida, por mi casa, por mi familia, por mi matrimonio. Tu adoración no depende de tu estado de ánimo. Tu adoración no depende de tu realidad. Tu realidad depende de la verdad de la palabra de Dios. Mi heladera está vacía, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Mi hijo está preso en la droga. No morirá preso agobiado. No morirá preso agobiado. Pronto será libertado. Usted comienza a declarar palabra de fe, palabra de bendición, palabra de salvación. Usted Dios le dio un lenguaje de fe, no un lenguaje negativo. Vamos, comienza a declarar. Mi hijo saldrá, mi hijo te servirá, mi esposo te servirá. Lo veré entrar por ese lugar de traje, lo veré predicar tu palabra, porque mi realidad no depende de lo que yo estoy viviendo. No dejes de adorar a Dios, porque el enemigo en este tiempo quiere silenciarte. Aleluya. Jezabel había matado la voz profética. Jezabel había matado el arrepentimiento. Jezabel había matado el perdón. Jezabel había matado la alabanza del pueblo de Dios. Y Moisés, cuando fue a libertar al pueblo, lo único que estaba pidiendo era que el pueblo salga a adorar por 3 días. ¿Por qué? Porque se habían quedado sin adoración. Lo más importante que Israel tenía era la alabanza. Ellos habían aprendido a adorar en cualquier circunstancia de su vida. Pero Jezabel se había encargado de que el pueblo comience a callarse. Tú no puedes permitir que el enemigo venga a cerrar tu boca. Mete la piedra de la alabanza en el altar en esta mañana. Mete la piedra de la alabanza. Señor, te alabo en la noche. Señor, te alabo en la mañana. Señor, te alabo por la tarde. La alabanza tiene que estar de continuo. Sí, Señor. Y mire, escuche bien, la adoración no es que usted esté cantando todo el día. La adoración es un estilo de vida que usted lleva. Usted adora al Padre con su integridad. Usted adora al Padre con la santidad. Usted adora al Padre con la reverencia. Usted adora al Padre con el respeto a su palabra. Eso es la adoración a Dios. Señor, me guardo porque no quiero que la adoración me embúen de tu presencia. Elías cargó la piedra de la alabanza y dijo: este pueblo se ha quedado silenciado. Este pueblo se ha olvidado de la alabanza. Este pueblo se ha olvidado de la alabanza. Cuando Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, la alabanza tenía que estar en el altar. La alabanza era una piedra que tenía que estar en el altar, porque el pueblo había callado. Yo no sé lo que pasó con tu vida, porque la adoración también parte del congregarse, porque la adoración también parte de la intimidad que yo tengo con Él. Yo no sé lo que pasó, pero Él sí sabe. Y hoy te viene a recordar el precio tan alto que pagó por tu vida. La piedra de la alabanza tiene que estar ahí. Y otra de las piedras que Elías llevó al altar es la piedra de Simeón. Porque cuando Simeón nació, su madre dijo: Jehová me ha escuchado. Y en el mismo mes en donde Simeón nace, fue el mismo mes en donde fueron los espías a ver la tierra y vinieron con mensajes negativos. ¿Qué es lo que
estás escuchando en este tiempo. Depende muchas veces de lo que escuches, es de lo que vas a hacer. Porque no te olvides que allí en el huerto Eva, por escuchar a Satanás, cayó en pecado. Y el pueblo había dejado de escuchar a Dios y había empezado a escuchar otras cosas que lo alejaron de la voz de Dios. La piedra de Simeón representa el escuchar su voz. El pueblo ha dejado de oírme. El pueblo ha dejado de escucharme. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en esta mañana. Comienza nuevamente a escuchar su voz. En esta mañana te pregunto, ¿hace cuánto que no escuchas su voz? Gloria a Dios. Porque él antes te hablaba de forma audible. Gloria a Dios. Pero ¿hace cuánto que te arrodillas y no sentí que él te habla? ¿Hace cuánto que te arrodillas y no sentí nada? Porque hemos dejado de escuchar a Dios y escuchamos nuestras emociones, escuchamos nuestros sentimientos. Y Dios no se maneja por emociones. Las emociones son pasajeras, lo de Dios es eterno. El cielo pasa, la tierra también, pero su palabra permanece. Su palabra permanece. La piedra de Simeón, su madre dijo, Dios me ha escuchado. Pero en ese mismo mes, los espías volvían de la tierra con mensajes negativos para el pueblo de Dios. Porque si tú escuchas mensajes negativos, probablemente seas una persona negativa. Y Dios ha puesto un lenguaje de fe. Nosotros los hijos de Dios llamamos lo que no es como si fuera. Llama a las cosas que no son como si fueran. La piedra de Simeón. Israel había dejado de escuchar a Dios. Y si estás pasando por esto, que has dejado de oír su voz, que hace tiempo que no sientes su presencia, que a veces estás en las reuniones y mirás para todos lados y no sentís nada. Es necesario, dice el Padre, que cargues la piedra de Simeón y la traigas al altar. Señor, perdóname porque escuché mis emociones. Señor, perdóname porque escuché mis sentimientos, pero quiero escuchar tu voz. La piedra de Simeón vuelve a escuchar a Dios. Vuelve a escuchar a Dios. Y la piedra que más me ha impactado, y con esto concluimos, hay más, pero si no todos vamos a estar un buen rato, es la piedra de Rubén. La piedra de Rubén, cuando él nació, su madre dijo, Dios me ha mirado. Israel había perdido la visión. Israel había perdido el enfoque. Israel había comenzado a mirar hacia los costados y había dejado de mirar a quien lo había libertado de una esclavitud. Tú no puedes perder el enfoque. La piedra de Rubén representa la visión. Y él nació en el mes de Tamuz. ¿Y sabe cuál es el mes de Tamuz? ¿Qué mes estamos ahora? Número 10. Es el mes de Tamuz, número 10. Estamos en el mes de la visión. Estamos en el mes de la visión. Estamos en el mes de la visión. Donde tienes que volver a enfocarte. Donde tienes que volver a mirar la cruz. Puesto los ojos en la cruz. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te olvidaste de mirarlo a Él. Comenzaste a mirar los problemas. Comenzaste a mirar las circunstancias. Pedro dice que caminaba por las aguas mientras miraba a Jesús. Pero al ver el fuerte
viento, al mirar para los costados, comenzó a hundirse. Si tú empiezas a mirar a tu alrededor, probablemente comiences a hundirte, pero si tú miras la cruz, podrás caminar sobre las aguas aún más profundas, sobre las aguas profundas. Es necesario que te vuelvas a enfocar en tu llamado, es necesario que te vuelvas a enfocar en el ministerio que Dios puso en tus manos. Quizás la crisis te desenfocó, quizás los problemas te desenfocaron, pero Señor, hoy vuelvo a mirarte a ti. Señor, yo quiero que el fuego caiga, pero primeramente, si el fuego quiero que caiga, me tengo que enfocar en tu llamado, me tengo que enfocar en tu palabra. La tribu de Rubén, la tribu de la visión, Israel había perdido el enfoque, y en el mismo mes fue que Moisés desciende del monte con los 10 mandamientos. El pueblo se había olvidado de obedecer a Dios, de obedecer su palabra. Pero hay una buena noticia, porque el lema de este encuentro no lo preparó el hombre. El lema de este encuentro lo preparó Dios. Porque en el mismo mes de Tamuz, en el mismo mes 10 que hoy estamos, fue el mismo mes que hubo el derramamiento del Espíritu Santo, en el día del Pentecostés. El derramamiento del Espíritu Santo fue en el mes de Tamuz, en el mes número 10. Así que Dios prometió que el fuego se iba a avivar en los corazones, que el Espíritu Santo iba a ser derramado en este lugar, en este encuentro, en el mes de Tamuz, en el mes número 10. En ese mismo mes estaban todos reunidos. En ese mismo mes estaban todos reunidos, unánimes, perseverando en oración, en ruego, en búsqueda, porque querían algo nuevo, porque querían algo diferente, porque querían que el Espíritu Santo haga algo en sus vidas. Usted no venga en este encuentro a estar mirando hacia los costados. Usted venga enfocado, usted venga comprometido, usted venga con ganas de recibir, porque el fuego del Espíritu Santo va a descender en esta casa, en este encuentro, y usted volverá a su campo no siendo el mismo. Póngase de pie, vamos a orar. La piedra de Rubén, la piedra de la visión, mes de Tamuz, el mes en donde estaban todos reunidos, pero esos reunidos estaban enfocados. Esos reunidos estaban enfocados. Esos reunidos estaban comprometidos. ¿Cuántos comprometidos con Dios hay acá? Levante su mano. Haga un compromiso con Él en esta mañana. Porque si usted quiere que Él se comprometa con su vida, usted tiene que comprometerse con Él. Y Él prometió que el fuego del Espíritu Santo iba a descender en este lugar. Y la palabra, cuando habla por algo. Ese mismo mes le fueron repartidas lenguas como de fuego, dice su palabra. Y todos fueron llenos. Todos fueron llenos. Ese Pedro que había negado a Jesús, ese Pedro que andaba con miedo, desenfocado, ese Pedro que Jesús tuvo que meter la mano y sacarlo de las aguas profundas, ese Pedro lleno del Espíritu Santo alzó su voz y más de 3,000 personas se convirtieron al Señor. Ese mismo Pedro que le dijo al paralítico: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te lo doy. A ti te digo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Tú vienes a buscar los pasajeros, pero yo vengo a darte lo eterno. Tú vienes a buscar los pasajeros. Esto no es para mirarnos las caras. Esto no es para ver hola, chao, no. Esto es para recibir lo eterno del cielo, lo que no se corrompe, lo que no tiene sombra de variación. Y ese mismo Pedro que
iba de gloria en gloria y de victoria en victoria. Porque comenzó predicando, pero después su sombra sanaba a los enfermos. Tú no fuiste llamado para quedarte estático en el mismo lugar. Tú no fuiste llamado para que pasen los años y sigas siendo el mismo. Tú fuiste llamado para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pedro comenzó predicando, pero después su sombra sanaba a los enfermos, porque había un aumento en él, había un crecimiento en él. Vamos, comienza a orar. Usted quiere el fuego, comienza a orar. Vamos, 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 vamos. Produzca algo en el corazón de papá. Produzca algo en el corazón de papá. Vamos, comienza a orar. Señor, no me quiero ir siendo el mismo. Señor, perdí el enfoque. Señor, perdí la visión. Señor, he dejado de alabarte, pero hoy traigo todo al altar. Vamos, el Padre te quiere escuchar clamar. El Padre quiere escuchar tu voz. A ver el pueblo que clama. A ver el pueblo que clama por un avivamiento. A ver el pueblo que clama por un avivamiento. Porque cuando hay avivamiento no somos los mismos. Algo hay en nosotros que tiene que despertar. Aviva el fuego de Dios.